Hola, en este vídeo vamos a ver las diapositivas desde la 36 hasta la 45 del tema 5 de programación modular. En la diapositiva 36 se había dejado planteado un ejercicio, el que vemos ahora mismo en la pantalla, en el que se pedía el desarrollo de una función que fuera capaz de recibir tres valores enteros y mostrar por pantalla el máximo de los tres. Hay que recordar que cuando nosotros mostramos por pantalla, pues simplemente podemos utilizar una función printf, pero no es necesario el llevar a cabo ningún return. Bien, se había proporcionado de hecho un programa principal, una función principal en la que se mostraba el uso de esta función y a partir de aquí se podían deducir, por ejemplo, el número de parámetros y el tipo de los parámetros a utilizar. Una posible solución para la función pedida es la que vemos aquí. Vemos que esta función tiene como identificador precisamente el que se había utilizado en el main de ejemplo. Recibe 1, 2 y 3 parámetros tal y como se había indicado tanto en el enunciado como en el código de ejemplo de uso, los tres parámetros de tipo entero, y vamos a fijarnos que en este caso los parámetros se llaman n1, n2 y n3, mientras que las variables que hemos utilizado en la llamada a la función se llaman a, b y c. No hubiera habido ningún problema en haber llamado a, b y c también a los parámetros de la función. He querido ponerles un identificador diferente precisamente para que veamos que pueden llamarse de forma diferente a las variables usadas en este caso para su llamada. En cuanto a lo que se refiere al código de la función, es bastante sencillo. Vemos que simplemente comprueba en primer lugar si n1 es el máximo de los tres valores. Simplemente viendo si es mayor o igual que n2 y mayor o igual que n3, ya podríamos asegurar que n1 es el mayor valor y lo mostraríamos por pantalla. En el caso de que n1 no sea el mayor valor, seguro que será o n2 o n3. Por eso en el else únicamente es necesario comprobar n2 versus n3. Si n2 es mayor o igual a n3, mostramos dicho valor. Y si n2 no es mayor o igual a n3 es porque n3 seguro es el valor máximo. Con lo que, mostrando directamente dicho valor, tendríamos resuelta la función. Muy bien, tal y como hemos visto a lo largo de las diapositivas anteriores, una función puede retornar o no un valor. En el caso de que no retorne ningún valor, esa función hemos de declararla de tipo void. Aquí abajo tenemos un ejemplo, la función que vimos más adelante de módulos 17, que no devolvía nada y era de tipo void. En el caso de que devuelva un valor, nosotros podemos devolver un único valor, pero para eso hay que definir el tipo de retorno. Es decir, hemos de indicar si el valor que va a devolver va a ser entero, float, char o de cualquier otro tipo. Aquí vemos un par de ejemplos, int suma y char time letra. La primera función devolvería un valor entero, la segunda función devolvería un valor de tipo char. Para poder devolver este valor dentro del código del cuerpo de la función, hemos de recordar que utilizábamos la instrucción return. Después de la instrucción return y antes del punto y coma, colocábamos el valor que queríamos devolver, que al fin y al cabo es una expresión. Enseguida veremos qué tipo de expresiones podemos utilizar aquí. Nosotros cuando llegamos a la hora de ejecutar un código a un return, lo que se hace es que se devuelve el valor de la expresión y se devuelve el control de ejecución al punto desde donde se llamó a la función. De esta manera hay que asegurarse también que el tipo de datos de la expresión colocada tras el return coincide con el que hemos definido en la cabecera de la función como valor de retorno. En cualquier caso, si la función devuelve algún valor, es obligatorio llegar a un return con una expresión del tipo adecuado, pero si la función es void, si no devuelve ningún valor, no es obligatorio colocar el return, pero sí que es posible ponerlo. En este caso, lo que se hace es que se coloca simplemente la instrucción return seguido de punto y coma. En este caso de uso nos puede servir si nosotros queremos en un momento dado hacer que una función void termine. Simplemente colocando esta sentencia, return punto y coma, lo conseguiríamos y el flujo de control se devolvería al punto desde el que se llamó a la función. Si en algún caso veis alguna función que no tiene indicado el tipo de retorno, debéis de saber que esa función es una función int. En cualquier caso, esto es algo que nosotros no utilizaremos. Siempre vamos a anteponer el tipo de retorno a la función, sea int, sea void o sea de cualquier otro tipo. Nosotros podemos tener tantas sentencias return como consideremos oportuno, pero obviamente solo puede llegar a ejecutarse una de ellas, puesto que en cuanto se ejecuta una instrucción return, automáticamente se devuelve el control al punto desde donde se llamó a la función. Mencionar que si la función no es void,
siempre se tiene que poder llegar a un return. Es decir, si tenemos varios posibles caminos, pues que podemos haber puesto, por ejemplo, una sentencia condicional como if o switch, todos los caminos deben de llevar a un return adecuado. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un par de ejemplos muy sencillos. Vemos dos funciones en las que realizamos la suma de dos valores enteros en el primer caso y reales en el segundo, y la devolvemos. En el primero de los casos, como vamos a devolver un valor entero, vamos a ver que f es de tipo int, hemos de colocar como entera la función. En el segundo de los casos, sin embargo, se trata de un valor float el que vamos a devolver, puesto que podemos sumar dos valores float, de ahí que antepongamos float al identificador de la función en la cabecera de la misma. Bien, en cuanto a lo que puede devolver una función, aquí vemos las posibilidades de las que disponemos. Podríamos coger y devolver un valor constante, como por ejemplo aquí un número 3, una variable, en este caso lo que se devuelve es el valor contenido en la variable en el momento de ejecutarse la instrucción return. En el caso este veríamos que f2 va a devolver un 6. Podríamos poner sin ningún problema una expresión en el return. Lo que se hace en este caso es que se lleva a cabo la operación indicada por la expresión y cuando ya se tiene el valor resultante de dicha expresión, ese valor es el que devuelve la función. Aquí estamos haciendo 4 más 6 partido 5. Se haría primero, obviamente, la operación de división entera y luego se le sumaría 4. Aquí el resto de A entre B. Y esta instrucción es la misma que la de arriba. Es decir, podemos colocar la expresión entre paréntesis o no poner los paréntesis, no son obligatorios. Por último, recordar que una función puede devolver a su vez una función, siempre y cuando esa función tenga el mismo tipo de retorno que la función que la contiene. Vamos a ver este galimatías qué significa. En este caso tenemos f6, que es una función de tipo entero. Pues en el return de f6 podemos poner otra función siempre que esa función sea también de tipo entero. Como podemos apreciar, f1 es de tipo entero, de ahí que cuando nosotros ponemos aquí f1 es admitido por el compilador. Si nosotros ejecutamos f6, concretamente lo que hace el código es que salta hasta aquí, al encontrar el return salta hasta f1, f1 devuelve un 3, este 3 viene a este return y f6 devuelve a su vez, por lo tanto, un 3. Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillito a modo de resumen que nos servirá para en la siguiente diapositiva recalcar un posible problema. En este caso se trata de una función que ya habíamos visto anteriormente, que simplemente devuelve el resultado de la suma de dos valores que recibe como parámetro. Aquí vemos que lo que estamos haciendo es, a la hora de utilizarla, pedir dos valores al usuario, se llama la función pasándole de esos valores y la función calcula la suma de los valores y lo devuelve aquí. Cuando lo devuelve aquí es como si todo lo que tenemos en verde en la función main se sustituyera por el número entero que devuelve, es decir, el resultado de la suma. De ahí que ese resultado de la suma es el que se asigne a la variable resultado. Ahora bien, si nosotros tenemos un programa como este, que es muy parecido al anterior, vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Si se nos pregunta cuál es la salida de este programa, pensar un par de segundos, a ver qué creéis vosotros que puede devolver. Bien, muchos de vosotros posiblemente os hayáis dado cuenta que aquí tenemos el return antes de realizar la suma. Claro, cuando llegamos a la instrucción return, lo que hacemos es que devolvemos el valor y terminamos la ejecución de la función. Por lo tanto, lo que hace al llegar aquí la función suma es devolver el valor de c. Pero c resulta que es una variable que se había declarado, pero que tiene un valor indefinido, puesto que no se le había asignado ningún valor. De ahí que el valor que devuelve suma a su llamada sea precisamente un valor indefinido y no podemos decir cuál será el resultado que mostrará desde el programa principal. Por supuesto, la instrucción c igual a más b no se llegará a ejecutar nunca, puesto que siempre se detiene el flujo de ejecución de la función suma en la instrucción anterior. Bien, a continuación vamos a ver algunas cuestiones que ya habíamos adelantado, pero a modo de resumen nos servirán para clarificar un poco la parte de comunicación entre funciones. Si nos preguntamos si puede aparecer más de un return en una función, la respuesta es que sí. Podemos colocar, como vemos aquí, más de un return. Eso sí, tal y como hemos adelantado antes, solo se va a ejecutar uno de estos returns, ya que se termina la ejecución de la función en cuanto se llega a un return. Hay que tener mucho cuidado. Si yo quitase este else y el return 0, tenemos un problema, ya que esta función sí que llegaría a un return en el caso de que el parámetro que reciba sea mayor o igual a 18,
pero si no es mayor o igual a 18 y hemos quitado el else y el return 0, no se llegaría a un return, con lo cual nos daría un error. Otra consideración a tener en cuenta es que no tendría ningún sentido el poner unas instrucciones como estas, es decir, dos returns de forma consecutiva. El por qué, seguramente muchos lo estaréis viendo ya, porque en cuanto se llega al primer return, se abandona la función, se termina la función y no se llegaría nunca a ejecutar esta instrucción, este segundo return. Bien, ¿qué podemos hacer con el valor que devuelve un return? El resultado de la llamada, al fin y al cabo. Este resultado podríamos, por ejemplo, asignarlo a una variable. Podríamos utilizarlo sin ningún problema en el contexto de una expresión, como un operando más. También podríamos utilizarlo a su vez como parámetro de una función, siempre y cuando el parámetro de esa función sea del mismo tipo que el que devuelve la función. Y por último, podríamos mostrarlo directamente con un printf. Si nos damos cuenta, este cuarto caso realmente es el tercero, puesto que printf es una función, aunque no sea definida por nosotros, no deja de ser una función. Y aquí estamos usando una función, la función suma, como parámetro de la función printf. Lo único que nosotros no podemos hacer con el resultado de una función es asignarle un valor, como si fuera una variable. En este caso sí que nos daría un error. Vamos a ver ahora un ejercicio que nos permitirá trabajar un poco toda la parte de funciones, no solo el desarrollo de la función en sí, sino también el uso de la misma en un contexto determinado. Para ello vamos a pedir, en primer lugar, que desarrolléis una función que reciba un parámetro entero y devuelva true si el parámetro que recibe es primo, y false en el caso de que no sea primo. Hay que tener en cuenta que es necesario definir con dos constantes simbólicas true y false el 1 y el 0. Es decir, con un define tendremos true que será equivalente a 1 y con otro define que false será equivalente a 0. Una vez tengamos desarrollada la función, tenemos que ser capaces de utilizarla en el programa que se nos pide en el segundo apartado. Concretamente se nos pide un programa que solicite al usuario un intervalo de enteros, es decir, A y B, y que nos repita esta solicitud del intervalo siempre y cuando el intervalo no sea correcto. El intervalo será correcto siempre y cuando A sea menor o igual a B. Una vez ha pedido el programa al usuario el intervalo sobre el que va a trabajar, debe demostrar los valores primos que aparecen en ese intervalo. Es decir, si por ejemplo el usuario introduce como valor para A el 7 y como valor para B el 29, tiene que mostrar todos los números primos entre 7 y 29, ambos incluidos. Para poder solventar esta segunda parte es necesario que utilicéis la función anterior. Vamos a intentar resolverlo, este ejercicio.